¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero desearles un muy feliz 2026. Acaba de iniciar un nuevo año, que tenemos toda la energía y la fuerza de un nuevo año, que aparte es re loco esto, ¿no? De decir, hace por ahí, vamos a poner, hace una semana, 15 días, 20 estaba agotadísimo, no daba más. Y sin embargo, no pasó nada y ahora me siento con energía, con entusiasmo, con qué fue lo que pasó, ¿no? Bien, en este episodio, que me lo quería tomar muy tranquilamente, quiero transmitirte 7 aprendizajes que fui teniendo, no te voy a decir este año, pero sí a lo largo de este proceso, vamos a decir, este proceso llamado el perro maestro espiritual. Entonces, lo primero que te quiero contar es este aprendizaje que tiene que ver con una frase que la puedes buscar por internet, que dice, no te elevas al nivel de tus metas, sino que desciendes al nivel de tus sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner ejemplo de una casa. Nosotros tenemos la imagen de una casa, ¿sí? Sea departamento, lo que voy a decir, bueno, tengo una casa. Tenemos una imagen final de esa casa, pero nos olvidamos que para tener esa casa nosotros necesitamos un montón de cosas previas para lograr ese objetivo, esa casa. Que tiene que ver con el terreno donde vamos a construir la casa, los cimientos, las paredes, los techos. Después tenemos que poner cañerías para el agua, para el gas, para la electricidad. Tiene que haber puertas, tiene que haber ventanas. Hay un montón de sistemas, de elementos que al juntarse todos ellos hacen la casa. Vos podés tener un terreno, podés tener los cimientos, tenés las paredes, pero no tenés el techo, no tenés una casa. Y vos estás renegando todo el tiempo de los problemas que tenés con tu casa. ¿Por qué? Porque no te estás dando cuenta que hay algo que te está faltando, que es el techo. Entonces vos podés tener tu casa espléndida, pero cada 2 por 3 todo se echa a perder, todo anda mal. ¿Por qué? Porque se te está mojando en cada tormenta que hay. Entonces, a esto nos referimos con que no te elevas al nivel de tus metas, quiero tener una casa o tengo una casa, sino que te elevas o sea, que descendes al nivel de tu sistema. O sea, vos podés mejorar muchísimo las paredes de tu casa, la electricidad, pero si mientras no tengas techo, va a seguir ocurriendo lo mismo. Esto mismo podemos tomar, por ejemplo, para el ejemplo de querer tener una casa o querer comprar una casa. Yo quiero tener una casa, pero por ejemplo, no ahorro. No hago ningún ahorro con respecto a eso. Entonces, por más que yo quiera tener una casa y busque terreno, busque casas, busque en qué lugares me gustaría vivir, si yo no empiezo a ahorrar para poder comprarme la casa, nunca voy a llegar a la casa. Entonces, por más que yo tenga una hermosa meta, mi sistema es malísimo porque no ahorro dinero. Ahora, ahorrando dinero solo voy a llegar y bueno, por ahí te falta generar otros sistemas, tener otros ingresos o cómo aumentar tus ingresos o mejorar tus habilidades para poder tener cada vez más una mayor capacidad de ahorro. Entonces, dentro de esos sistemas puede haber otros sistemas que haya que generar. Y esto mismo ocurre con lo que le pasa a tu perrito. O sea, el problema que tiene tu perrito, ¿sí? Justamente es el producto de la falta de esos sistemas de parte tuya. Por ejemplo, aprender sobre la comunicación, aprender sobre el comportamiento de los perros, aprender a generar esas habilidades que tu perro necesita para quedarse solo, para gestionar sus emociones, para no reaccionar, para no tener miedo. También, por ejemplo, desarrollar aprender a manejar bien el uso de la correa. Bueno, todas esas son, todos esos sistemitas, todos esos microaprendizajes, microhabilidades que necesitas desarrollar para que eso repercuta en tu perro y eleve a tu perro y a vos a eso que quieren lograr. Mientras tanto, no hagas todas estas cositas, tu perro va a seguir teniendo el problema de conducta, por ejemplo, por más que lo saques a pasear 20 horas, por más que lo saques a pasear y le tires 800 veces la pelotita. Y esto tiene que ver para cualquier aspecto de tu vida. Tiene que ver, por ejemplo, para si quieres tener más amor, tenés que tener más relaciones, más amigos, llevarte mejor con tu familia, mejorar en el trabajo, tener más ingresos. Cualquiera de las cosas que vos quieras lograr, esos objetivos, tiene por detrás, por debajo, un montón de otros sistemitas que vos necesitas desarrollar para eso.
Yo siempre pongo, por ejemplo, lo que tiene que ver con bajar de peso, ¿sí? O generar masa muscular. Cualquiera de los dos extremos que te gusten está bien, para el ejemplo. Es decir, vos podés hacer ejercicio 2 o 3 veces por semana y no llegar a esos resultados que vos querés. ¿Por qué? Porque solo estás trabajando en una sola área de lo que tiene que ver con el bajar de peso o aumentar tu masa muscular. Lo que otro que tenés que revisar que es la alimentación, cómo estás comiendo, la calidad de esos alimentos, la frecuencia, la cantidad. También tenés que revisar cómo es tu sueño, estás durmiendo bien, estás durmiendo poco, dormís mucho pero dormís mal. Eh, o sea, tenés que revisar tu descanso, tenés que revisar el nivel de estrés de tu vida, digamos. Todas esas áreas son las que repercuten claramente en empezar a alcanzar esos objetivos que vos tenés. Mientras tanto, si vos vas 3 veces por semana al gimnasio y no ves cambios, o ves algún cambio, pero después te sentís trabado, es por esto, es porque solo estás haciendo cada vez más fuerte una pata de la mesa. Entonces, tenés una pata gigante, sin embargo, las otras que necesitas para sostener eso que vos querés, en cuanto le apoyes algo, se va a caer, se va a romper o se va a perder el equilibrio. Entonces, el primer aprendizaje tiene que ver con esto, que es decir, no te le vas a los objetivos, tus metas, tus sueños más elevados que tengas, sino que caes a tus hábitos a tus hábitos, ¿sí? A tus sistemas que pueden ser también muy malos. El segundo aprendizaje tiene que ver con esto de recibes el valor que estás dando. Puede que vos estés queriendo tener más de algo. Por ejemplo, más amor, más amigos, más conocimiento, más aceptación, menos soledad, más reconocimiento, más dinero, un ascenso, y, y no lo estés obteniendo, pero a la vez sientas que te lo mereces. Para saber si esto que vos sentís que mereces es realmente lo que debería estar ocurriendo, tenés que mirar ahí qué está pasando en tu vida. ¿Estás teniendo más de eso que vos querés? Si no estás teniendo más de eso que vos querés, déjame decirte que no lo estás mereciendo, que no lo estás, no sería la palabra mereciendo, pero sí que no lo vas a lograr. ¿Por qué? O sea, porque no está ocurriendo. O sea, si no está ocurriendo, es claramente que hay algo que tenés que revisar. Esto me hace acordar a- al Cholo Simeone, al técnico del Real Madrid. No, sí, Real Madrid, ¿no? No, Real Madrid. Bueno, al Cholo Simeone, director técnico, que cuando llegó al equipo lo fortaleció muchísimo, hizo que jueguen muy bien en equipo, una estrategia muy fuerte de jugar en equipo, de moverse en bloque, de defender fuertemente, y eso hizo que el equipo mejore muchísimo. Pero ¿qué ocurría? En los partidos importantes, en esos tramos finales, siempre le faltaba, quedaba no cerca, pero mucho más cerca de lo que venía hasta ese momento ese equipo, pero no terminaba como, bueno, ok, terminaba de ser ese equipo peligroso, sino que era un equipo de que, bueno, estaba ahí cerca de las instancias finales, pero nunca estaba definiendo esas cosas. Hasta que en un momento el Cholo, ¿qué empezó a hacer? Empezó a modificar eso. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a atacar más, a dejar que el equipo se desordene un poco más, a elegir jugadores que resuelvan cosas más de forma individual. ¿Sí? Es decir, empezó a jugársela, o sea, para ganar, empezó a jugársela. ¿Sí? Bueno, tenemos que meter goles. O sea, yo puedo defenderme muy bien, tener un buen trabajo en equipo, pero si no tengo en el último tramo alguien que meta el gol a una forma de desequilibrar al contrincante y nunca voy a poder dar. Entonces, yo puedo hasta hacer un esfuerzo gigante por tener muy bien lo que estoy haciendo. Pero si me está faltando otro aspecto, que volvemos al punto anterior, no voy a estar logrando aquello que merezco. ¿Por qué? Porque hay algo que me está faltando. Entonces, si vos no estás obteniendo aquello que vos estás deseando, queriendo, es porque no lo estás mereciendo, vamos a decir la palabra merecer, espero que me entiendas bien, es decir, no estás terminando de tener conciencia de todos estos aspectos que tenés que tener en cuenta para poder alcanzar eso. Y esto a mí es una de las cosas que más me tocó, porque al querer cosas en mi vida y ver que no las estoy logrando,
y sentir que las merezco, es decir, que la puta madre, es decir, pero si yo tal, si yo me esfuerzo, si yo entreno un montón, si yo hago todo lo que hay que hacer, y sin embargo no logro, por ejemplo, ese reconocimiento que buscaba, esos logros con el entrenamiento con los perros. ¿Por qué? Porque me estaba faltando otros aspectos a mejorar. Entonces, si no estás logrando aquello que vos crees que te mereces, porque no te lo dan o porque vos ves que no está ocurriendo, es, es así. Y es porque te está faltando algo que tenés que mirar. El tercer aprendizaje tiene que ver con el entorno influye y la familia es parte de ese entorno, los amigos también, pero sobre todo la familia. Todas estas cosas que vos querés, por ejemplo, lograr en la vida, eh, esforzarte por lograr cosas, demostrar que vos podés, vienen de la programación de tu familia. Puede ser que vos te estés esforzando mucho por obtener un reconocimiento, por lograr hacer algo en tu vida, por tener una mejor relación, por tener una mejor relación con tus hijos, por tener una buena relación con de pareja, por comportarte de una determinada manera en la sociedad, de lo que es ser una buena persona. Todas estas cosas vienen de esta estructura familiar. Por lo tanto, si vos tenés una familia que es disfuncional, que no, o que no tanto, o que creas que no es disfuncional, hay aspectos ahí que si vos no estás logrando esas cosas, tienen que ver con ese vínculo con la familia, porque vos tenés que recordar, pensar que la familia, o sea, que el padre y la madre simbolizan distintos aspectos. Uno simboliza el amor propio, otro simboliza el trabajo, uno simboliza cómo me hablo interiormente, la otra cómo me relaciono con los demás. Cada uno de estos integrantes de la familia me representan cosas a nivel social. Entonces, como yo tenga construido esas cosas, va a influenciar muchísimo en mi vida. Por ejemplo, si yo vi que mi, mi madre denigra a mi padre, ¿sí? Bueno, puedo construir que el amor tiene que ver con la denigración. Entonces, voy a buscar a una persona que de alguna manera me denigre. Por ahí no siendo tan obvio como la situación que yo recuerdo de mis padres, ¿sí? Pero sí, en un aspecto voy a tener ese vínculo con la persona que amo. ¿Por qué? Porque configuré que el amor, mis padres se aman, ¿sí? Más allá de que se amen o no se amen, es lo que nosotros vamos aprendiendo desde chicos. Mis padres que se aman se tratan de esta manera. Entonces, el amor significa esto. El éxito pasa lo mismo, con el dinero pasa lo mismo. Así, bueno, ¿cómo fui codificando esas cosas? Entonces, cuando yo tengo conflictos en mi vida, ¿sí? Con mi familia que he creado, con mi trabajo, con mis amigos, tengo que revisar esos conflictos y desde dónde pueden venir de este lugar de la familia. ¿Por qué te digo esto? ¿A qué te digo? ¿A qué voy con esto? Es decir, es que si vos necesitas resolver algún conflicto que te esté ocurriendo, sea cual sea, de mejorar tu trabajo, mejorar tus relaciones afectivas, mejorar tu ingreso de dinero, mejorar tus estudios, lograr cosas que estás queriendo, terminar una carrera, terminar un proyecto, por ahí necesitas alejarte de tu familia, por lo menos por un tiempo. Y ya vamos a llegar a un tema importante con respecto a esto. Pero lo que te quiero decir es que el entorno influye un montón. Te voy a contar dos ejemplos. Uno tiene que ver con la guerra de Vietnam. Uno de los conflictos que tenían, o sea, con las preocupaciones que tenían cuando estaba por terminar la guerra de Vietnam, era que los soldados que iban a volver, todos tenían problemas de adicciones, porque bueno, una de las formas de sostener esos niveles de estrés era, bueno, a través de las drogas. Entonces, cuando volvían tenían miedo de, bueno, que estas personas con el consumo de drogas que tenían. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando volvieron, la gran mayoría pudo dejar las drogas con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque el entorno cambió. Cuando estaban en Vietnam, todo el entorno, todas eran señales para consumir. Ahora, cuando salieron de esas situaciones, el entorno cambió y ya no estaban esas señales que les decían que necesitaban consumir. Es por eso que, y este es el segundo ejemplo, de que muchas de las situaciones de rehabilitación de personas adictas
cuando vuelven al entorno, ¿sí? Han mejorado, han logrado controlar esa adicción, cuando vuelven al entorno anterior, vuelven a consumir. ¿Por qué? Porque es el entorno el que todo el tiempo le está dando señales a esas personas de consumir. Por eso es que la gran mayoría de estos trabajos terminan fracasando porque es el entorno el que termina influyendo en estas personas. Lo mismo ocurre con tu familia, con tu círculo cercano de amigos. Es decir, tenés que prestar mucha atención a si no estás logrando las cosas que vos querés, porque pueden ser desde cosas materiales a resolver aspectos de uno mismo, el estar rodeado por estas personas hace que seas un adicto, que todo el tiempo estés cayendo en ese menosprecio, en esa falta de confianza, en ese sentir que no lo lográs, aunque vos le pongas mucho esfuerzo. Inconscientemente eso está, porque son las cosas que fuiste mamando desde muy chiquito. Entonces, a veces lo mejor es salir de ahí, sanar, volverse fuerte y bueno, después ver cómo se restablecen algunos vínculos si es necesario. Pero también vamos a llegar a hablar de ese tema. El otro aprendizaje importante, el cuarto aprendizaje, tiene que ver con conócete a ti mismo, o sea, conocerte a vos en profundidad y ser sincero. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque lo anterior que te conté es verdad, pero también es verdad que vos decidiste también tomar eso que está ocurriendo. A mí me encanta la palabra aprender, porque tiene que ver con esto del conocimiento, de como de estudiar, de las cosas que nos van enseñando, pero también el aprender viene también de esto de agarrar, o sea, yo también decidí agarrar esas cosas, porque hay personas ante las mismas circunstancias, mismos hermanos, misma educación, mismo gozo, que han decidido hacer otras cosas completamente distintas de su vida. ¿Por qué? Porque más allá de que la familia, la sociedad, la educación les decía que las cosas se hacen de una determinada manera, ellos decidieron no aprender eso y hacerlo de otra manera. Entonces, es muy importante entender que yo tengo que salir de situaciones nocivas para poder mejorar, pero que yo también tengo que ver con esa situación. Y si yo no veo cuál es mi responsabilidad en esa situación, voy a estar cayendo una y otra vez en esas mismas situaciones sin darme cuenta. Y lo que va a ocurrir es que el ego no me va a permitir verlo. Si no sabes qué es el ego, bueno, ahí tengo un episodio hablando sobre el ego, pero no te preocupes, digamos. Lo que va a ocurrir es que vos vas a tener un mecanismo de autosabotaje, vamos a decirle, donde todo el tiempo vas a estar cayendo en estas situaciones. ¿Y qué va a pasar? Que vas a ir cambiando de situaciones, por ejemplo, vas a tener conflictos en el trabajo, después vas a tener conflictos con tu grupo de amigos, después vas a tener conflictos en el lugar donde vas a entrenar, después vas a tener conflictos con tu familia, después vas a tener conflictos en el nuevo lugar de trabajo, después vas a tener conflictos con tu pareja. Al ir cambiando las situaciones, parece que vas teniendo conflictos distintos. Sin embargo, la base de esos conflictos es la misma. Yo hace un tiempo, hace muchos años, tenía una amiga que a todos los lugares que iba, siempre terminaba teniendo un conflicto. Se sentía menospreciada, terminaba discutiendo, se enojaba y se iba de ese lugar. Entonces, ahora, cuando todo el tiempo te está pasando eso y no mirás, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en esta situación? Voy a pensar que todo el tiempo son los otros los que me lo están haciendo, sin darme cuenta que yo tengo mecanismos que generan esa situación. Entonces, es muy importante esto, porque además, ¿qué ocurre? Cuando, influenciado por las creencias también, si vos pensás que sos una buena persona, eso es terrible. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya en contra de eso, aún sea verdad, te vas a defender, no lo vas a querer ver. Entonces, vas a estar repitiendo patrones uno atrás del otro sin darte cuenta. Cuando sos vos también el que está generando esas situaciones. Entonces, esto es muy importante. Revisarte y ser sincero. ¿Para qué? Para poder ver ese monstruo interior tuyo que también produce esos conflictos. El quinto aprendizaje tiene que ver con revisar es doloroso, pero liberador y sanador a la vez. ¿Qué ocurre?
Y como podrás ir viendo, todos estos aspectos están relacionados entre sí. No revisarte es como vos tener una mochila cargada de piedras sin que te des cuenta. Y que vayas caminando y te canses rápidamente, sientas que no puedes avanzar. Sentís que el camino está cuesta arriba, que pisás el terreno y encima vas como das el paso y retrocedes medio pasito, das el paso y retrocedes medio pasito. El camino se va curvando, que hay ramas que te impiden pasar libremente. Entonces parece que todo el entorno es el que va en contra, que te está costando, cuando en realidad es la mochila terrible que llevas de traumas, de creencias limitantes, que no te das cuenta que tenés. Ahora, si vos podrías darte cuenta y sacarte la mochila, te darías cuenta que el camino no está empinado, ¿sí? Que no te resbalás cuando caminas, que podés caminar de forma más derecha, que lo que parecían obstáculos en realidad eran decoración que estaba al costado del camino. ¿Por qué no lo puedo ver así? Porque voy cargando con todas esas piedras, todas esas falsas creencias. Y por supuesto que es doloroso mirar esto, porque esto está muy relacionado a nuestra identidad, lo que hablábamos antes. Si yo pienso que soy una buena persona, todas las cosas que vayan en contra de eso, primero, me van a doler, o sea, si alguien me dice algo, me voy a querer defender, y segundo, no las voy a ver. ¿Por qué? Porque mi cerebro está, quiere ser coherente con lo que vos estás pensando. Entonces, va a mostrarte todas las cosas que concuerdan con que sos una buena persona y todas las cosas que no concuerdan no las vas a ver por más que las estés realizando. Y es este comportamiento que hablábamos antes de todas estas situaciones que te vas generando. Si es, son los otros que no se dan cuenta lo bueno, lo genial que soy, entonces nada, me voy, me enojo, etcétera, etcétera. Cuando soy yo que estoy todo el tiempo generando conflicto. Entonces, hasta que yo no vea eso, me va a seguir pasando lo mismo a cada lugar al que vaya. ¿Por qué es liberador y sanador? Porque cuando nosotros tenemos una herida, un trauma, una vieja creencia, una creencia limitante, y nos queremos defender de ella, lo que vamos a hacer es tratar de aprender, por ejemplo, a hablar mejor, a tratar de influir en las personas, a tratar de convencer al otro, al familiar, al amigo, de que haga terapia por lo bien que te hizo, etcétera, etcétera. Vas a, por ejemplo, a tratar de estudiar más para lograr algún reconocimiento. Vas a tratar de ganar más dinero. Pero todas esas cosas nunca alcanzan o siempre pasa algo que los sabotea. ¿Cuáles? Estas creencias, estos traumas que tengo. Perdón, y a lo que iba con esto es que vos vas a buscar mejorar esa defensa de ese trauma, de ese dolor, de esa creencia limitante. La vas a defender porque es parte tuya. Entonces, cada vez lo que vas a ir haciendo es a esa piedra que tenés en la mochila, le vas a poner un papel de colores, ¿sí? Para que se vea más linda. Pero ese papel de colores se rompió. Entonces, como no lo puedes sacar porque ya está pegado a la pared, a la piedra, le pones una cajita de cartón. Esa cajita de cartón se abolla. Entonces, le agarrás y te compras una cajita de metal. La cajita de metal se va oxidando, ¿sí? Y va perdiendo. Entonces, le pones una bolsa, le vas poniendo capas y capas y capas. Entonces, cada vez tenés que defenderte más. ¿Por qué? Porque la piedra es más grande, tenés que hacer más esfuerzo para poder sostenerla. Entonces, ahí es cuando seguís reaccionando a esos dolores. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos revisás esos traumas, esas creencias limitantes, eso que crees de vos que por ahí no es real, lo que haces es mirar esa piedra, ¿sí? Y conocerla y darte cuenta si realmente tiene que ver con vos o si esto que te digo y entonces puedes decidir dejarla a un costado. Entonces, cuando haces esto de aceptar esa piedra, mirarla, integrarla y decir, te llevo, te sigo llevando, te dejo, ¿sí? Es liberador. Y lo que ocurre es que no recibimos esos ataques, vamos a decirlo de esta manera, como ataques.
Esto nos ocurre claramente con un perro. Cuando hay varias personas, una familia que tiene un perro, a cada uno de ellos le pasan cosas distintas con respecto a lo que le está ocurriendo al perro. ¿Por qué? Porque cada uno es distinto, tiene sus propios traumas. Entonces, eso nos muestra que aquello que está ocurriendo no es lo que genera lo que me pasa, sino que es mi forma de ver lo que está ocurriendo, lo que me pasa. Entonces, cuando yo puedo disolver esto, ¿sí? Por ejemplo, eh, a mí mi perro, mi Igor, el caniche de casa, me mordía. Pero yo nunca me lo tomaba como mi perrito con todo el amor que yo le doy, con todo lo que lo cuido, me lastima y me siento traicionado. Me pasaban otras cosas. ¿Por qué? Porque mis traumas o mis creencias no pasaban por ese lugar. Entonces, ahí está donde, cuando yo me libero de esa situación, entiendo que mi perro, por los motivos que sean, llegó a esta situación de morderme, ¿sí? Y no me está mordiendo porque tenga algo personal conmigo. Me está mordiendo porque se siente inseguro, porque yo no respeto su espacio, porque yo todo el tiempo lo estoy invadiendo, porque está sobrecargado porque no hace nada de su vida, no sale a pasear, no tiene actividades mentales, no tiene tiempo de atención plena. Entonces, ok, entonces entonces cuando mi perro me muerde, no me lo tomo personal y sé que tengo que hacer cosas para ayudar. Entonces, liberar esas emociones, esos traumas, esas viejas creencias, que sí, creencias limitantes, son fundamental para que la próxima vez que alguien te diga, sos un incompetente, no servís para nada, eh, no te afecten. ¿Por qué? Porque vos ya lo miraste. Mientras no lo mires, vas a seguir reaccionando. El sexto aprendizaje tiene que ver con que la elección difícil es la correcta. ¿Y a qué voy con esto? Tenemos que entender, aparte de todo esto que estuvimos charlando, que nosotros vivimos en un cuerpo que tiene una lógica, que tiene una evolución, que fue diseñado, se fue diseñando para sobrevivir de una determinada manera. Esa determinada manera, esa evolución de ese organismo lleva miles de años. Sin embargo, nosotros, en muy poquito tiempo, para lo que es la evolución de una especie, este, ha cambiado muchísimo. Entonces tenemos que entender cómo es que funciona nuestro cuerpo para entendernos mejor a la hora de lo que nos va ocurriendo en la vida. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que nuestro cerebro, una de las funciones que tiene es emitir juicios. Vas a emitir juicios. ¿Por qué? Porque en la prehistoria era, bueno, no sé si la prehistoria, vamos, pero hace mucho tiempo, era muy importante cuando nos cruzábamos con otro ser humano, identificar rápidamente si era amigo o enemigo. Entonces, tu cerebro va a juzgar rápido. Listo, ahora que lo sabes, no hay ningún problema con ese juzgar. Ahora lo que yo tengo que hacer con ese juicio es no tomármelo en serio. Y de esto, bueno, hemos hablado en otros podcasts, no pasa nada, pero básicamente tiene que ver con eso. Mira, hace juicio. Perfecto. Lo segundo que tenemos que entender es que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro está diseñado para la recompensa, debemos decir, es para aprovechar lo que son las recompensas inmediatas, lo que nos da placer inmediato. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, conseguir algo dulce, si algo lo dulce nos da mucha energía, mucha glucosa, era difícil, escaso, de temporadas. Entonces, cuando necesitábamos estar atentos a obtener esos recursos, vamos a decir. ¿Qué ocurre? Hoy en día, nuestra civilización, por así llamarla, tiene muchos de esos aspectos escasos de muchísimos nutrientes para ese momento, ¿sí? En abundancia. ¿Sí? Podemos conseguir fruta todo el año, podemos conseguir dulce todo el año, podemos conseguir un montón de cosas que eran escasas antes, que nos permitían adquirir mucha energía de forma muy abundante. Ahora, ¿qué ocurre? Tener eso en tanta abundancia trae otros problemas, porque tu cuerpo no está diseñado para eso. Tu cuerpo está diseñado para, bueno, aprovechar estos momentos que son escasos rápidamente. Algo más te quería decir con respecto a esto de entender cómo funciona nuestro cuerpo. Ahí está. Y lo otro que importante entender es que esa situación esa necesidad de una gran pertenencia, que obviamente también nos hace humanos,
nos hace esos animales sociales que tienen que ver con estar con los otros, pero también tiene una función biológica de supervivencia, es decir, el estar en grupo a mí me permite sobrevivir más fácilmente. ¿Por qué? Porque nos podemos cuidar mejor, podemos conseguir mejores alimentos, podemos defendernos mejor. Digamos, en grupo todo es mejor, digamos. Hay más abundancia de un montón de cosas. Entonces, el yo estar bien con el grupo, que el grupo me acepte, tiene que ver también con una situación de supervivencia, porque si estoy solo, todo eso es mucho más difícil, corro muchos más peligros. Entonces, voy a buscar adaptarme a ese grupo. Y esto va con lo que hablábamos antes. Así el grupo sea disfuncional, se pelee todo el tiempo, se maltrate todo el tiempo. Bueno, es mi grupo que me permite sobrevivir. Que esto me va a llevar a justamente esto otro que tiene que ver con tu cuerpo. Tenemos que entender que esto que hablábamos recién de la forma de pensar, tu forma de pensar, va a hacer que vos no veas aspectos tuyos. Es decir, tu mente, tu cerebro quiere ser coherente con tu forma de pensar. Si vos pensás que sos una buena persona, entonces tu cerebro te va a facilitar que vos veas cuáles de tus aspectos, cuáles de tus acciones son buenas y confirman que sos una buena persona. Ahora, cuando vos salís a la calle y tirás el cigarrillo, fumás y tirás el cigarrillo a la calle como si fuera un tacho de basura, dejas que tu perro haga sus necesidades en la calle y no lo junte, saques la basura a cualquier hora, todas esas cosas dobles, en doble fila, digamos, no pongas un montón de cosas que ocurren diariamente que tu cerebro no te las muestra, ¿sí? No te las hace ver. Y si alguien te las dice, vas a tener una justificación para eso. ¿Por qué? Porque todas esas cosas van en contra de que sos una buena persona. Entonces, como eso no es coherente con tu pensamiento, tu mente lo que va a hacer es todo el tiempo no mostrártelo o distorsionarlo para que vos lo veas. Entonces, puede ser, y muy probable, que seas una mala persona, que no hagas las cosas como vos pensás que las estás haciendo, y no te des cuenta y pienses lo contrario. Ahora, aparte de eso, vos también tenés que sumarle lo que es la inteligencia y el aprendizaje biológico de tu cuerpo, de lo que es tu familia. No solo tiene que ver con tus traumas actuales y tus creencias limitantes de este momento, tanto familiares como de época, sino que también tiene que ver con una memoria celular. Tu cuerpo arrastra la memoria de tu árbol genealógico. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, pensemos en una mujer que quiere tener hijos y no puede tenerlos. Esto puede ocurrir, ¿por qué? Porque un ancestro de ella, por ejemplo, una mujer que vio que su madre fallecía después de tener al segundo hijo, a su hermano. Entonces, ¿qué ocurre? Tener un segundo hijo es peligroso, te mata. Esa situación quedó tan grabado en su cuerpo, en su organismo, en sus emociones, que su hija tiene una sola hija, su nieta tiene una sola hija, y ahí disminuyendo eso, a uno de los hijos, de las hijas, le cuesta hasta tener otra hija. ¿Por qué? Porque tener más de un hijo puede ser peligroso. Entonces, inconscientemente, ese miedo está. La única forma de poder mirar eso es justamente conocer esa historia familiar para poder entender de que eso que me está pasando no tiene que ver conmigo, poder liberarlo y dejarlo fluir. Y después que pase lo que tenga que pasar. Por ahí puedo tener más de un hijo, por ahí no puedo tener hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque que yo resuelva una situación, que esa es la otra trampa que queremos hacerle. Queremos resolver nuestros problemas emocionales, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para aquello que queremos lograr, que no estamos pudiendo, lo hagamos igual. Entonces, no funciona así. La aceptación es, ok, entiendo esto y me abro la posibilidad. Sigo queriendo tener hijos, pero si no hay hijos, bueno, no hay hijos, no pasa nada. Ahora, cuando yo quiero supuestamente liberar esas situaciones en mi vida para igualmente tener hijos, sigo atrapado en ese bucle. Entonces, también conocer cuál es la historia de tu familia, aunque así solo tengas la familia directa, ¿sí? Te va a ayudar mucho a entender por qué no estás logrando cosas. Por ejemplo, si a lo largo de tu familia hubo muchas estafas económicas,
a vos es probable que te cueste lograr ese éxito económico. ¿Por qué? Porque tener plata significa peligro. Eh, entonces, ¿qué va a ocurrir? Cada vez que tengas plata, o va a pasar algo, o te van a estafar, o para que no te estafen, vas a perder la plata o vas a hacer un mal negocio. ¿Por qué? Porque cada vez que hay plata, hay una estafa en tu familia. Entonces, el problema que tenés con respecto al dinero tiene que ver por ahí con ese aspecto. Pero, ¿qué ocurre? Ahí es porque ahí está la parte donde tenemos que ver cómo lo estamos interpretando, qué está ocurriendo ahí. El problema en realidad no es la estafa, no es que te estafaron, ¿sí? Sino es con quién estabas haciendo negocio. También tiene que ver con, te metiste a hacer algo que por ahí no tenías, como venimos hablando, los sistemas, los aprendizajes que vos necesitabas para entender bien con quién tenés que hacer un negocio o qué riesgos estás corriendo con hacer un negocio con alguien o ponerte un proyecto con alguien o por qué lo querés hacer con esa persona. Entonces, cuando yo empiezo a realizar que el problema no es tener dinero, sino las elecciones que yo hago con respecto a quienes estoy eligiendo, bueno, ahí puedo empezar a desarmar eso, ese aprendizaje familiar que tengo. Por ejemplo, a nivel personal, un aspecto que descubrí, que tiene que ver con que todo el tiempo que yo, es decir, con que todo el tiempo, digamos, esto de cuando era chico, cuando lograba tener un grupo de amigos, me cambiaba de colegios. Cuando me estaba yendo bien en el estudio y en el deporte, mis padres se separaron. Cuando me sentía súper bien con la novia que tenía, me dejaba. Entonces, sin darme cuenta, fui adoptando un patrón de cuando las cosas van muy bien, algo malo va a pasar. Y cuando eso malo no pasa, ¿qué ocurre? Me lo genero yo a propósito, pero me lo generaba yo a propósito para que eso no me sorprenda. Entonces, porque como yo ya sé más o menos por dónde va a venir, porque soy yo que está generando ese conflicto, entonces es traumático, pero es un traumático conocido. ¿Por qué? Porque me lo estoy generando yo. Ese comportamiento, bueno, que al tomar conciencia, bueno, puedo empezar a darme cuenta de que, bueno, no tiene nada que ver que yo haya estado bien en estos aspectos y estas cosas también ocurrieron y van por lugares distintos. Entonces, poder tomar conciencia de eso es lo que me permite romper ese vínculo. Entonces, conocer qué está pasando en tu familia también es importante. Ahora, esto que estábamos hablando tiene que ver con esto de la evolución del cuerpo. Si tomar la elección difícil es la correcta. Esto es decir, es bueno. ¿Puedes comerte una hamburguesa todos los días? Sí, obviamente. Tu cuerpo está preparado para que esa hamburguesa las recibas, pero con un sabor, con unas ganas, ¿no? Porque cubre un montón de necesidades de nutrición así de esa energía rápida. También cubre necesidades afectivas, emocionales. Bueno, claro, me la como, tra. Ahora, ¿comerme una hamburguesa todos los días está bien? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es la elección correcta? No comer hamburguesa todos los días, ¿sí? Cuando vos la querés, hamburguesa, pizza, lo que vos quieras. ¿Entendés el concepto? Entonces, mm, a ver, yo sé que no tengo que quedarme con el celular hasta scrolleando ahí que se me va la hora, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es la decisión difícil? Dejar el celular a un costado. Tenemos que aceptar como sociedad que somos adictos, ¿sí? Tenemos una nueva droga llamada celular que como es una droga social, eh, está bien vista, pero no, sos un drogadicto. Este, bien, entonces, entender esto de nuestro cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Como nos cuesta tanto, y además no tenemos una educación con respecto a esta forma de mirar y entender el mundo, la vida, que es mucho más inteligente que nosotros y que obviamente es una escuela para nuestras almas, para nuestros espíritus, ¿qué hace? Nos pone un perro. Como ahora también estamos dejando de tener hijos, bueno, nos pone a un perro. Un ser que ha evolucionado con nosotros y que diferente de otras especies se la banca tremendamente con nosotros. Ninguna otra especie claramente se la ha bancado de esa manera de hacer carne tus conflictos emocionales, tus traumas, tu legado familiar. Entonces, el séptimo aprendizaje tiene que ver con esto de el perro como maestro espiritual. Tu perro, a través de
sus enfermedades, sus problemas de conducta, lo que a vos te cuesta manejarlo, lo que te manipula, que se queda sin caminar, que le tenés que dar un premio para poder convencerlo que haga cosas, de que se tire, lo tenés que levantar. Todo eso que le está ocurriendo a tu perro es ese síntoma, ¿sí? De todos estos mecanismos, faltas de mecanismos, traumas, eh, creencias limitantes que están ocurriendo en vos y de las cuales vos no sos consciente. Y por el ritmo de vida que venís eligiendo tener, ¿sí? Eh, de no verlo por trabajo propio, bueno, es tu perro quien aparece para mostrarte estos aspectos y que vos puedas seguir evolucionando junto a tu perrito, que puedas soltar, liberar todas estas situaciones, estos traumas, estas limitaciones, estas creencias limitantes, estas cosas, estos conflictos emocionales que no nos permiten lograr las cosas que queremos en nuestra vida. O darnos cuenta de que aquello que queremos no es lo que realmente queremos y que los estábamos haciendo por esos mandatos, por esas creencias, por pertenecer al clan, por pertenecer a la familia, por pertenecer a la forma de que ve el mundo la sociedad, o que la sociedad ve el mundo. Entonces decir, ok, esto no es mío, esto es lo que el mundo espera de mí. Perfecto, ¿qué quiero yo? Quiero tal cosa. Buenísimo. Y empezar a trabajar por ello. Obviamente, hay decisiones que podemos tomar más abruptamente y otras que necesitan un proceso. Si te das cuenta que el trabajo en el que estás no es el que vos querés estar, no puedes ir renunciar, porque tenés que por ahí sostener una familia. Entonces, tenemos que ir trabajando de forma armoniosa con ese proceso. Bueno, nada, esta es la sexta temporada, el sexto año que estamos con los podcasts. Este año, el 2025, fue un año un poco más interrumpido porque estaba en otros procesos, estaba también aprendiendo otras cosas. Así que nada, espero, no prometo volver a la frecuencia de los podcasts de una vez por semana o cada 15 días, pero en este momento, nada, tenía ganas de compartir estas cosas que les vengo compartiendo con respecto a lo que es el mundo de los perros a través de una mirada más holística, más sanadora, más de integración, más de vernos como un grupo, como un sistema, ¿sí? Y no como seres individuales. Yo y tengo el perro. Así que nada, espero que tengas un hermoso 2026, que recuerdes que todas aquellas cosas que vos querés lograr, las podés lograr, pero si no las estás pudiendo lograr es porque hay sistemas, traumas, creencias limitantes, aprendizajes, experiencias que todavía te están faltando desarrollar. Y hay personas que van mucho más rápido y personas que van mucho más lento. Yo soy más del segundo grupo, pero tener un poco claro hacia dónde querés ir es suficiente para caminar de forma correcta hacia ese lugar. Siempre cuento que hay un anime, me sale One Piece, pero no es, sí es One Piece. Solo vi el primer capítulo, no me enganché con ese anime, pero con ese solo capítulo fue suficiente para recibir un mensaje que me encantó. El chico dice, yo quiero ser el rey de los piratas. Y si me muero en el medio, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está caminando hacia ese lugar. Si él quiere tal cosa. Y le cueste más, le cueste menos, a veces esté más cerca, a veces esté más cerca, no le importa, porque él va caminando hacia ese lugar. Entonces, poder tener, saber para dónde caminar es fundamental. Y si no sabes para dónde caminar, simplemente es eso, no sé para dónde caminar y estoy caminando para encontrar para dónde quiero caminar. Ahí ya tenés un norte. Este, Ahora, el tema es cuando estoy todo el tiempo cambiando de norte. Que tengas un hermoso 2026 y nos vemos la próxima.